Ya estamos grabando. Buenos días, estamos aquí dos estudios de arquitectura cubanos, Albor Arquitectos y Vino Estudios, Merlin González y Camilo Cabrera por Albor Arquitectos, y yo soy Alejandra Pino de Vino Estudios. La idea es compartir cada uno un proyecto y luego, bueno, conversar un poco de las prácticas arquitectónicas de cada quien. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Vale, nosotros también. Bueno, Arbor trae tres esencias, que fue una instalación en el espacio público con la cual participamos como parte de un proyecto curatorial desarrollado por el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lan en el marco de la 13ª Bienal de La Habana, junto a artistas cienfuegueros, en un proyecto que se llamó Mar Adentro. La participación de Arbor en este proyecto parte de tiene dos bases. La primera era seleccionar el punto de intervención más adecuado dentro de la ciudad para estas instalaciones, estas obras que se iban a crear. En este momento, Merlin estaba desarrollando, como parte de su trabajo de diploma, un análisis exhaustivo del sistema de espacios públicos de la ciudad de Cienfuegos para plantear su rehabilitación. Esta investigación nos permitió tener muchísimos elementos para entender cómo funcionaba la ciudad y el papel que jugaba el centro histórico dentro de la misma, sobre todo en términos de la publicidad, del sistema de espacios públicos y cómo funcionaba. Entre muchas conclusiones, abreviando, traemos este gráfico que lo que muestra es que la ciudad, en el caso del centro histórico, sigue teniendo una importancia fundamental o transversal en el desarrollo de la ciudad, y el impacto mayor que se pudiera lograr se lograría a través de una intervención precisamente en el centro histórico. Pero dentro del mismo centro histórico teníamos la particularidad de que, como se ve en este gráfico de las manchas, el centro histórico tenía como una doble relación de escala. En una primera, y esta relación se expresaba de manera bastante curiosa, casi de manera simétrica desde el punto de vista geométrico. Esta relación se divide entre una parte de la ciudad donde se concentran todos los servicios públicos a nivel de ciudad y donde sigue funcionando básicamente como el corazón de la ciudad, y otra zona en la cual de manera muy abrupta el suelo pasa, la escala de la ciudad pasa básicamente a escala de barrio, una zona donde casi todo es residencial. Y por otra parte, este desarrollo, digamos, de servicio que tiene la ciudad da de alguna manera de espalda a los dos frentes marítimos que tiene la ciudad. Por tanto, el criterio de intervención principal se basaba en articular de alguna manera una intervención en un punto que funcionara como bisagra entre estas dos escalas para poder llegar, para poder llamar la atención también sobre esta situación de la ciudad y poder implicar a digamos, los habitantes de la zona, no solo desde una previsión tan, digamos, mediática que sabíamos que iba a tener, sino también implicar a los ciudadanos del barrio y poder lograr lo que nos proponíamos con el proyecto de creación. Dentro de los posibles puntos intervenir en esta bisagra que llamamos, tomamos como el espacio con más posibilidades tenía el Muelle Real. El Muelle Real de Cienfuegos es un espacio muy particular con un carácter simbólico muy importante dentro de la ciudad de Cienfuegos. Pertenece a un sistema de instalaciones donde antiguamente estuvieron los muelles del puerto primigenio de Cienfuegos y que han ido, bueno, a partir del propio desuso del puerto, han ido quedando abandonadas. Sin embargo, el Muelle Real nosotros consideramos que es un espacio paisajístico de tal fuerza que con pocas intervenciones ha logrado recuperar rápidamente y ha empezado a tener un impacto muy fuerte dentro de la ciudad. Este muelle se ubica, como decíamos, en lo que es las antiguas zonas de instalaciones del puerto y que marca digamos, la franja que divide a la ciudad del mar. Es una franja que actualmente se encuentra fundamentalmente en desuso, y los espacios que no están en desuso están formados por almacenes. Hay poco espacio público y básicamente existe una barrera, pero detrás de esta barrera lo que encontramos es la ciudad que explicábamos, densamente poblada. Una ciudad que se ha conformado a partir de
de la reutilización, de la transformación de la antigua trama y de básicamente los edificios que la conforman, ya que estamos hablando del centro histórico y donde ha habido bastante poca nueva construcción desde mediados del siglo XX hacia ahora. De esta manera conectamos con la segunda parte de nuestra intervención, en la cual queríamos de alguna manera aprovechar el impacto que suponíamos iba a tener una intervención como esta en el marco de la Bienal de La Habana, y aprovechando también la posición esta que habíamos escogido tan cerca de la escala de barrio, y como oportunidad para articularla con la escala de ciudad, para hablar un poco de uno de los temas que han sido recurrentes en la obra o en el trabajo que hemos venido desarrollando en Juego, a partir de lo que es el análisis de la fragmentación del lote, que bueno, que venimos desarrollando desde que Carlos Manuel, en su tesis de maestría, empezó a desarrollar esta labor. Para esto nosotros, bueno, primero que todo sistematizamos una serie de gráficos, cómo había sido la evolución de la manzana tradicional de Cienfuegos, cómo había sido la relación entre vacíos y llenos y entre los elementos componentes fundamentales de la vivienda, en una evolución en la relativamente corta historia de la ciudad de Cienfuegos, y siempre nos ha llamado mucho la atención cómo todas estas transformaciones se han ido llevando a cabo básicamente en un mismo marco geométrico, en el marco de la trama urbana de Cienfuegos. De esta manera creamos una serie de gráficos en sección que mostraban con el paso de los años, a partir de todas las condiciones propias de la evolución urbana de la ciudad y las condiciones económicas que la iban formando, cómo se iba fragmentando estos lotes a partir de diferentes condicionantes, y en el cual, entre otras muchas características, a nosotros nos interesaba sintetizar fundamentalmente la pérdida que había habido a través de los años de todos estos espacios que en un principio estaban pensados de manera ya desde la escala urbana y hasta la escala de vivienda, de que la vivienda fuera lo más habitable, digamos, posible, donde había una relación muy importante entre los espacios abiertos y los espacios cerrados, la relación de los urbanos, el trabajo con la luz y el clima en la ciudad. De esta manera encontramos la ciudad actual, que como ya decíamos, sea parte de la fragmentación un poco caótica de estos lotes y la división de los espacios interiores, que han ido eliminando poco a poco estas condiciones geométricas y estos espacios que en principio tenían cuando se comenzó a desarrollar la ciudad. De forma tal, los espacios tradicionales de la arquitectura cubana estaban presentes de alguna manera solamente en el imaginario de las personas, pero a partir de estas transformaciones se habían perdido, se habían fragmentado de forma tal que ya en cuanto a condición espacial, nosotros pensábamos que estaban completamente desconectados de la realidad y sencillamente quedaban a manera de representaciones lejanas. Por tanto, con la intervención, aprovechando la posibilidad que teníamos de hacer estas piezas y del alcance que sabíamos que iba a tener, pues lo que queríamos era sencillamente reincorporar estos espacios que se habían perdido al imaginario colectivo nuevamente de la ciudad, del ciudadano cienfueguero, entendiendo que pudieran a manera de sencillamente incorporarlo a su día a día, de forma que una vez que lo volvieran a ver en este espacio público, les quedara como, al menos como vivencia o como recuerdo de cara a enfrentar su nueva realidad. O sea, la realidad que normalmente ellos enfrentan cuando tienen que definir su espacio vital, y muchas veces, al margen, digamos, de la profesión, digamos, un arquitecto, deciden sobre su propio inmueble. Por eso nosotros definimos crear 3 piezas sobre 3 elementos fundamentales de estos que les mencionamos que se habían perdido, que era el trabajo con la tamización de la luz de la arquitectura tradicional, el tema del puntal y el tema del patio. Estas 3 piezas, la primera fue la tamización de la luz, que lo que buscaba era con elementos muy sencillos volver a poner sobre la mesa el tema de cómo en la arquitectura tradicional se trabajaba la luz, el tema de cómo más allá del tema ambiental, o bueno, más allá no fundamentalmente el tema ambiental, pero también todas las implicaciones que tenían sobre la misma imagen de la vivienda. De forma tal que creamos un elemento prismático como los 3 anteriores, que con la menor cantidad de elementos posible y jugando con la orientación con respecto al sol, pudiera funcionar como un artefacto que cambiara a lo largo del día, y con las personas pudieran
interactuar y darse cuenta de estos cambios. Por otra parte, la segunda pieza era un mirador que se basaba en la idea de cambiar el punto de vista del observador en un espacio en el que sencillamente tú no lo esperas porque estamos en un espacio predominantemente horizontal, dado que está en un muelle que está en el mar y donde no hay edificios en altura. Por tanto, queríamos de nuevo volver a poner en contacto con las personas la experiencia esta del mirador, que es un elemento también tradicional de la arquitectura cienfueguera y que está en el imaginario popular. Y que se lograba a partir de una pieza que con un cambio de nivel permitía de pronto observar lo que estaba pasando alrededor del espacio público. Y por último, el patio fue el tercer elemento que sintetizamos, que lo que hacíamos era enmarcar con las proporciones mínimas un árbol que o sea, próximo al sitio existen árboles en uno de los espacios públicos que hay, pero al nosotros enmarcarlo, pues queríamos también llamar la atención sobre el tema del patio y de la posibilidad y de todo el intercambio que se generaba antiguamente con la naturaleza y la importancia que tenían los patios en estas viviendas tradicionales. De forma tal que esto fue enmarcar el patio a partir de una rampa donde las personas podían de pronto aislarse de ese espacio y observar el mar, pero también observar el cielo y tener una relación más íntima con el espacio. De forma tal que en el muelle intervenimos con estas tres piezas que permitían a las personas hacer un itinerario en el cual iban percibiendo de una manera más o menos consciente estos espacios que les proponíamos. En esta última foto nos gusta porque de alguna manera se ve la relación entre la proporción esta que estábamos manejando y la proporción de la escala de intervención que las personas hacían sobre los inmuebles. Bueno, con eso sería todo. Ya. Bueno, entonces paso yo a compartir el proyecto y luego conversamos, ¿no? Exacto. Tienes que dejarme compartir. ¿Ya, Alejandro? Bueno. Ya acá estamos. Entonces, yo les voy a mostrar mi Casa Gamma, que es un proyecto que finalizamos hace que cuestión de, no sé, prácticamente quizás casi un año. Casi un año. Está en fase de proyecto todavía. Pensamos que ya iba a estarse construyendo, pero bueno, se paró los planes por todo la pandemia del COVID-19. Entonces, Casa Gamma es realmente la rehabilitación de un apartamento ubicado en la azotea de un edificio de esquina en lo que fue el Carmelo, que ahora es la zona más occidental del Vedado. Es un apartamento con amplias vistas a toda la zona, en las terrazas, o sea, en las azoteas o en los últimos niveles de los edificios de La Habana, supongo que quizás sea general para toda Cuba, pasaban más o menos, creo que tres cosas, o sea, o la azotea era de uso común y no pasaba nada con ella, o había un penthouse, que entonces era un gran apartamento que tomaba todo el área del edificio, a veces incluso en 2 niveles, y también había pequeños apartamentos
que se destinaban para el encargado del edificio. Que este es el caso que tenemos. O sea, era un apartamento realmente muy pequeñito, un cuarto con un baño. Aquí se ve lo que era originalmente un poco a la izquierda. Y eso, un cuarto con un baño y una cocina. La azotea seguía siendo de uso común del edificio, pero para acceder a la azotea había que de alguna forma contar con el encargado. Entonces el encargado tenía este pequeño apartamento, pero al mismo tiempo dominaba toda esta gran área, que sería una especie de gran terraza, ¿no? Con todas las vistas a la zona. Entonces tenemos este apartamento que empezó a sufrir transformaciones y tuvo un crecimiento espontáneo, que es lo que muestra esta imagen, ¿no? A partir del, o sea, de la primera área que vemos acá. El problema que tuvo esto es que ese crecimiento fue espontáneo y no se tuvo en cuenta para nada los ejes estructurales que soportan al edificio. Entonces, a la primera zona, que es esta que vemos acá en gris, luego se le fue añadiendo estas zonas que vemos acá en rojo, que tenían cubiertas de asbesto cemento, o sea, cubiertas ligeras, pero luego se le añadió esta otra zona que vemos en amarillo, que se habrá hecho, no sé, en los años 90, y se hizo con billete y bovedilla. Entonces, tenemos un apartamento que nuevo, que ya está legalizado, o sea, con su nueva planta, que lo que tiene es una sala, una cocina, un baño pequeñito, que es esto aquí que está justo en la entrada, frente al acceso, porque sigue siendo el bañito original, una cocina y 2 habitaciones. Y luego tenemos un apartamento que su área ocupada es muy similar al área libre que tiene esa azotea. Y por eso un poco lo definimos como una casa, porque más que un apartamento se siente como si fuera una casa, no en una parcela, sino una casa sobre la azotea de un edificio. Entonces, el encargo que tuvimos fue remodelar el apartamento sustituyendo estas estructuras de asbesto cemento por cubiertas de hormigón armado. La idea era mantener el programa inicial que teníamos, o sea, un apartamento de 2 dormitorios, un baño, respetando el área total, porque la idea del cliente era no tener que cambiar la propiedad ni tener que pedir permisos para cambiar la propiedad. O sea, que se viera como una especie de reconstrucción del apartamento. Y el otro encargo era lograr un apartamento que tuviera una planta libre, abierta, donde las visuales hacia la azotea, que se quería que fuera un espacio verde, además con visuales a todo, o sea, dándole importancia a las visuales que tenemos de todo el barrio, ¿no? Que son bien bonitas. Entonces tuvimos que, el proyecto tenía, cuando nos enfrentamos a este condicionamiento, nos dimos cuenta que estábamos ante un proyecto que en un inicio pensé que era muy libre, que daba como muchas posibilidades, pero que pronto me di cuenta que tenía 4 contradicciones importantes y que todo el proyecto iba a resolver esas contradicciones, o sea, de lograr una respuesta para cada una de ellas. La primera contradicción era que tenía que mantener el área total y los límites del apartamento debían ser bastante similares a los iniciales, pero obvio había que moverlos porque los ejes estructurales no coincidían con el desarrollo de la planta. Por supuesto, tuvimos que medir todo el piso de abajo para poder definir los ejes en donde estaba, hacer un estudio estructural, entender cómo funcionaba la estructura del edificio. Y esa era la primera contradicción. La segunda era que teníamos una planta que estaba funcionando, no sé si lo ven acá, con una forma un poco, lo tengo acá marcado, o sea, es una forma que no propicia una planta abierta porque no es un volumen único, es una planta que tiene un recorrido, digamos, un poco de laberinto, ¿no? Como si fuera un pequeño pedacito de
laberinto. Entonces no era precisamente una condición de partida propicia para lograr esta continuidad espacial que nos estaba pidiendo el cliente. Luego, la tercera contradicción era que queríamos, o sea, el cliente nos pedía incorporar grandes ventanas acristaladas en todas las zonas de las nuevas cubiertas, que lo voy a mostrar acá, que lo tenía acá, o sea, las nuevas cubiertas que al final producimos están acá sombreadas como en azul. Y entonces, justo en la zona esta, la cubierta de la izquierda, pues estamos teniendo la ubicación suroeste. Entonces, esa gran área cristalada, a esa ubicación suroeste, fue, creo que la contradicción más difícil, porque yo traté todo el tiempo de que hubiera una solución desde la arquitectura a eso. Y bueno, tuve que aceptar que el cristal no podía irse y bueno, ya vamos a ver cómo llegamos a esta resolución. Y luego, la otra contradicción que teníamos es que teníamos una gran área de terraza que volteaba la casa, que además todos los espacios se iban a abrir de alguna forma a ella, o sea, tenía una importancia grande, luego es un área grande que se puede usar, pero aun cuando los vecinos tienen que pasar por el apartamento para acceder a la terraza, o sea, de alguna forma es privada, no es propiedad de la casa, por tanto, las intervenciones que se pueden hacer en esa terraza son mínimas, porque sigue siendo una terraza de uso común. Entonces, la propuesta se vio en la disyuntiva de resolver sobre todo la cuestión legal y estructural, porque era, ¿sabes? Sin la estructura no había manera de avanzar, y realmente fue un trabajo que incluso tuvimos que llevar muy de cerca con el ingeniero estructural que trabajó con nosotros. Decidimos una solución que era crear una especie de secuencia de columnas que pudieran tributar la carga hacia el eje completamente, o sea, a toda la viga, porque realmente en el punto donde debería ir la única columna nunca nos quedaba en los límites de la planta o en un punto lógico de la planta. Entonces, este trabajo fue así bastante puntual y bueno, esta fue la estrategia que decidimos. En realidad fue todo un trabajo de síntesis, ¿no? Yo uso la palabra sedimentación porque fue un poco probar mucho, buscar mucho cómo resolver todas esas contradicciones que enumeré antes, ¿no? Entonces, con respecto al programa había otra cosa interesante, o sea, era una casa, pero no era la típica casa de familia, o sea, era una casa que se usa o que se va a usar como espacio para alquiler una parte del año y también va a ser una casa que va a ser usada por el dueño 2 o 3 meses al año cuando venga a La Habana, porque no vive normalmente acá. Entonces, el programa lo manejamos un poco a partir de lo que el cliente nos estaba pidiendo, pero un poco también cuestionando la funcionalidad de la casa habitual, porque realmente iban a ser casas para viajeros. Entonces, eso nos llevó a un proceso de síntesis, incluso en unión con el cliente, que nos instaba también a eso. O sea, no hacían falta grandes espacios de guardado, aunque sí hacían falta espacios de guardados específicos para determinadas cosas, sobre todo insumos cuando necesitas tener un lugar de alquiler, ¿no? Entonces, la otra cuestión era el tema de la planta abierta, con este recorrido inicial que teníamos, y resultó que decidimos pues ubicar las habitaciones, buscando un poco que hubiera cierta privacidad entre las dos habitaciones, en los dos extremos, o sea, en el extremo este de abajo y en el extremo superior de esta forma, que es como una especie de suástica, o nosotros nos fuimos un poco más por la
por la idea de que eran dos letras gamma como encontradas, ¿no? En un extremo. Entonces, ubicábamos las habitaciones en estos dos extremos. Eso nos daba la condicionante de que el único baño iba a estar cerca de una habitación, alejada de otra. Nos daba, pero se decidió precisamente porque nos daba la posibilidad de que todas las áreas públicas estuvieran unidas en este eje central horizontal que se enfatiza con este elemento que ven acá en amarillo, que es, bueno, una pieza de concreto que cuando entras a la casa, pues se ve ahí el acceso que está por la escalera ubicada en el centro del edificio. Cuando entras a la casa es como una especie de encimera de hormigón que te recibe un poco para allá, ¿sabes? El momento de llegar, a mí ese tema de cómo se vive, ¿no? El lugar, lo que sientes cuando estás llegando, cuando estás recorriendo, es algo que siempre tengo en cuenta, yo creo que de forma medio, pues natural. Tienes esa encimera que te recibe, luego hacia la derecha se convierte en espacio de lavado, en escritorio y luego en un banco que es parte de la sala. Y del otro lado, pues, se convierte en una cocina que un poco estudiada, pues la hicimos pequeña. O sea, es una cocina cómoda, pero que no tiene grandes áreas de almacenaje, porque pues decidimos hacerla lo más sintética posible, por lo que expliqué. O sea, no va a ser una casa de familia, no va a ser una casa para ser habitada a tiempo completo, ¿no? Entonces, igual, esa posibilidad de tener una superficie de trabajo amplia, porque si se necesita, no sé, para fiestas y cosas puntuales, tienes esa como que gran encimera que te da esa posibilidad. Y fue otra de las cosas que trabajamos mucho en este proyecto y que nos gustó mucho, fue el tema de la multiplicidad de funciones, multiplicidad de significados. O sea, no podíamos tener una planta abierta, no podíamos tener una planta, o sea, sí, al final tenemos una planta abierta, pero no podíamos tener la típica planta abierta donde ves un espacio único, pero eso yo creo que un poco lo usamos a nuestro favor, porque un poco trabajamos con la sorpresa, a pesar de tener este elemento unificador que unifica los tres espacios, no es posible desde uno ver en la totalidad el otro, ¿no? Y se trabaja un poco con eso, pero también se trabaja con los múltiples significados. O sea, el mismo elemento es cocina, es espacio de recibidor, es espacio de estudio, es lavado, es también el banco. Le dimos entonces, al quitarle importancia a la cocina, le dimos mucha importancia a la mesa de comedor que está ahí en el centro del espacio una mesa además que quisimos que fuera amplia y que fuera un espacio de reunión, porque fue la otra cosa que trabajamos, o sea, que el uso del lugar te tendiera a espacios de compartir, espacios de ocio, espacios un poco lúdicos, a pesar de lo sintético. Y un poco queríamos que el proyecto en todo momento expresara eso, ¿no? Entonces tenemos las dos habitaciones que son esencialmente bien diferentes, o sea, tenemos una que se abre a la ciudad, la trabajamos precisamente dándole importancia a esa condición de abrirse a la ciudad, y tenemos otra que está un poco más recogida, que lo que tiene es esa relación con el comedor, pero también con toda esta cortina verde, que fue la solución que dimos finalmente para la protección solar, y quedamos muy contentos porque al final se crea un pequeño ecosistema donde la luz y todo está tamizado por ese verde, ¿no? Nos parecía algo bien sorprendente poder llegar y tener, por un lado, la visual y por otro lado, pues esa atmósfera verde, ¿no? Que va a estar rodeando el lugar. Esta es, bueno, la puerta de acceso en metal. Trabajamos de conjunto con el cliente el tema
la materialidad, o sea, todo se decidió de conjunto. Decidimos expresar todos los materiales lo más honestamente posible. Es algo que hacemos, que nos gusta, y en este caso el cliente también lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces trabajamos sobre todo con hormigón a vista, con cemento pulido, con pisos de terrazo artesanales, de los más comunes que tenemos acá. Y otra cosa que, bueno, no se expresa en el proyecto porque que es la obra la que va a dar esa textura final, que fue trabajar con las paredes, mostrando un poco la huella de todo lo que estamos haciendo ahí, porque es un apartamento que al final es modificado, ¿no? Hay vanos que se cierran, hay vanos que se abren, hay diferentes materiales, entonces pues decidimos que no queríamos unas paredes lisas y blancas. Van a ser blancas, pero no van a ser lisas, no van a tener esa terminación homogénea. Entonces, bueno, acá un poco es un corte que expresa el elemento este de concreto que les estaba comentando. Aquí es otro corte donde se ve la relación entre cocina, comedor y habitación, y también esa posibilidad de ver a través de ese eje central, ¿no? Que podemos ver hasta el final la otra visual que llega hasta la sala, ¿no? Esta es la habitación que tenía el techo de billete y bovedilla, era un puntal bastante bajo, pues trabajamos un poco con esa condición que nos brindaba ya el apartamento, o sea, lo que existía, y entonces es una habitación que veo, o sea, se trabajó con la sensación esta de bajar la escala, sentirse un poco más pegado al piso. Tenemos una relación con la terraza exterior que es un poco diferente, con un pequeño jardín de cactus, y esta ventana también como que es un poco más baja, es como un poco de un jardín para mirar desde la cama, ¿no? Eso también nos daba la posibilidad de que fuera una zona de la terraza un poco más privada, que no diera posibilidad de que alguien se acercara demasiado a la ventana. Trabajamos quisimos llevar al máximo la idea de la planta abierta. Entonces trabajamos siempre con o sea, los dos espacios que se cierran, que serían las dos habitaciones y el baño, pues de alguna manera se cierran pero se abren. Entonces tenemos estas puertas que se deslizan y nos permiten tener la privacidad, pero que se pueden abrir completamente para que no haya, para que sea un espacio continuo, ¿no? Aquí tenemos el salón que, o sea, con toda intención buscamos esta configuración que a mí me gusta mucho. Para mí es la configuración de la sala de conversar. Y como justamente lo que queríamos era pues darle valor a ese, o sea, la idea de espacios para compartir, espacios para contemplar, pues un poco es simple, pero yo creo que esa idea es bastante sólida, así, fuerte. Tenemos esta visión, o sea, este espacio es uno de los espacios originales, ¿no? Este sería el cuarto original del apartamento original. Abrimos un poco, bastante, o sea, este vano, tuvimos incluso que reforzar con la estructura, para poder tener esta amplia ventana que es un poco a modo de lupa, ¿no? Te da la relación con el exterior. Aquí tenemos la relación entre el salón y bueno, el hall, el baño y la habitación, la otra habitación, que pasa lo mismo, o sea, tienes una puerta que es capaz de esconderse completamente y dejarte esa relación visual. Acá lo que tenemos es el baño, que vemos que tenemos esta puerta cristalera con cristal que será lacio, o sea, no va a ser transparente, pero te permite que siempre la luz solar que va a entrar al baño mediante el otro ventanal que tiene grande y un lucernario, pues va a permitir que se exprese un poco el interior del baño hacia afuera, ¿no? Igual de noche, si se está usando, será una
pequeña lámpara que incide ahí en la vista de la sala. Este es el baño, muy simple también. Y un poco, o sea, para mí el lucernario es conectar este espacio más cerrado con la luz solar, con el cielo, y nos gustaba mucho esa idea. Y esta es la última habitación, que como es la habitación que se abre hacia la ciudad, pues decidimos ponerla no a nivel de suelo o más pegado a la tierra, que sería azotea en este caso, pero bueno, la tierra conceptual, digamos. En este caso no, se eleva la cama a la misma altura del pretil, que nos queda en este caso bastante cerca, de manera tal que desde la cama podamos tener la mayor visión posible, ¿no? Hacia toda la zona del Vedado, pues termina con el cielo y termina con el mar. A mí, por ejemplo, me gusta la vista de la ciudad, pero también me gusta mucho la vista del cielo. O sea, poder mirar el cielo desde la casa a mí me parece que es un lujo, ¿no? Y bueno, aquí se ve también el trabajo con las carpinterías, que estudiamos mucho la manera de abrirlas, cómo se abrían, cómo funcionaban. Un poco tenemos esa posibilidad incluso de abrir completo la zona de la cama hacia afuera. Y un poco aquí también se ve lo que les contaba de la parte lúdica, ¿no? Es una gran cama, pero también es un sofá, también tienes una mesa. Es como un espacio que te invita a leer, a usarlo de diferentes maneras, pero sobre todo como que a pasarse tiempo ahí, ¿no? Y bueno, estas son imágenes exteriores. En la azotea la intervención, como les dije, fue mínima. Aquí un poco se ve, acá en este volumen que se ve alto se ubicaron los tanques de agua y también un almacén para todo este tema de los insumos del apartamento. Se decidió de conjunto pasar el almacén hacia arriba. Se ve un poco cierta paradoja estructural que nos gustó expresar porque había sido justamente parte importante del proceso, ¿no? Tenemos un gran voladizo que no nos interesa abrir, o sea que está cerrado porque queremos proteger la habitación del oeste, pero que sin embargo existe por la condicionante estructural tan fuerte que teníamos, ¿no? Y bueno, esta es la imagen. Este apartamento nunca se va a expresar a la fachada, ¿no? Siempre hay un retranqueo de la fachada principal del edificio y también por la altura, o sea, es algo que es un apartamento que ve, que mira, que es como una especie de mirador, pero que no se expresa desde la calle. Esta es la otra visual. Tenemos esta escalera que el cliente nos pidió un poco que fuera una escalera escultórica y sería el acceso a la cubierta y bueno, claro, es una casa que tiene un lugar privilegiado y siempre que puedas ver un poco desde altura, aunque pensamos que no se use mucho, que al final tenemos tanta terraza abajo, bueno, pues brindar la posibilidad de subir con comodidad y además poder tener acceso a el mirador que vamos a tener arriba. Y esta es Casa Gama. Ahí. Se ve en el proyecto un trabajo muy minucioso con el detalle, también en la configuración de los espacios, ¿no? Casi como si fuese diseño de mobiliario, no sé, lo veo muy próximo al diseño de mobiliario. No sé, y creo, a ver, lo hemos visto también en otros proyectos tuyos. Entonces no sé si es algo que es recurrente en tu trabajo, no sé si es que te gusta eso, si trabajas con eso. Sí, un poco fue un proceso, ¿no? Los primeros trabajos que desarrollamos, que bueno, yo con Elizabeth Ale fundamos Apropia, entonces los primeros trabajos que desarrollamos ella y yo eran muchos de diseño de interiores. Y también pasaba que teníamos siempre la intención de poder ejecutar el proyecto tal cual lo habíamos proyectado y poderlo ejecutar en Cuba con las condiciones que habían. Entonces acá no hay catálogo, no hay muebles de diseño, realmente no puedes acceder a un mercado de ese tipo.
Y desde muy pronto tuvimos que diseñar el mobiliario, ¿no? Yo no recuerdo si yo había diseñado mobiliario. Sí, había diseñado un poco antes para mí, porque esa es también la otra. Uno necesita muebles para la casa y no tiene muebles que le gusten, ¿no? Entonces, pero realmente había sido muy, muy poco. Y la verdad es que me gusta mucho diseñar muebles. O sea, es algo que ya sí me... De hecho, o sea, en Pino Studio trabajamos mucho tiempo con un diseñador industrial y nos gustó mucho porque aprendimos, ¿no? Como quiera que sea, no es la escala que estamos más acostumbrados a trabajar y siempre hay detalles que es muy bueno cuando puedes trabajar con alguien que justamente es la escala para la que está preparado, ¿no? Y sí, y lo que ha pasado, que es lo que más me resulta a mí, como que me interesa más, es que lo que ha pasado en el transcurso de los años es que ya muchas cosas que normalmente uno resuelve con arquitectura, nosotros pues la pensamos ya pues resolverla con el mobiliario. Y eso me gusta porque me parece que es como que tienes... no sé, es como una solución orgánica que muchas veces te da como más posibilidades, ¿no? Para resolver algo. Luego, también, sí, yo no sé si te has fijado, pero a mí no me gusta mucho incluir demasiada decoración, aunque sean diseños de interiores. Yo siento que más bien lo que dejo es un marco de arquitectura de interiores, pero un poco ya a nivel de la decoración, no sé, de objetos y no sé qué, realmente no me interesa tanto. Me interesa crear un marco de arquitectura de interior que luego pueda ser modificado, pero que ese marco sea lo suficientemente sólido como para ya en sí mismo ser una unidad, ¿no? Eso me ha resultado un asunto cuando, por ejemplo, he tenido que hacer cafeterías y porque los clientes quieren que yo haga más, o sea, que haya más, que está muy serio y que no es la idea, ¿no? A veces hemos hecho pues dulcerías y heladerías y siempre es ellos tratando de que yo sea un poco más florida, ¿no? En ese aspecto. Y está bien, porque es cierto, ¿no? Pero un poco también con las ilustraciones y los renders no me gusta llenarlos de objetos y todo. Me gusta más bien verlos en ese momento en que terminaste de construir y está a punto de ser habitado, pero todavía no está habitado como tal. Porque es como un momento que a mí me parece como bastante mágico, ¿no? Es ahí donde está ahí todo en bruto. Entonces sí, trabajamos con los muebles y ya es un proceso que más bien es bastante orgánico. Y realmente no veo una diferencia. Creo que el término arquitectura de interior está bien, porque no veo una diferencia. O sea, para mí es un proceso continuo, realmente. El diseño arquitectónico, desde estructural, no sé qué, hasta terminar en cómo se usa el espacio y qué mueble, ¿no? Es el que funciona bien ahí. También está el tema de lo que más, por ejemplo, a mí realmente lo que más me gusta, lo que más trato es ver qué atmósferas puedo generar en ese espacio. Y qué va, a mí o sea, yo siento que tengo una componente como de sensorial importante, ¿no? En mi vida. O sea, me gusta ser consciente de la luz que tengo, dónde estoy. Tengo un poco de tendencia a la contemplación. Y me gusta que un poco el espacio te dé eso, ¿no? La posibilidad de contemplar o la posibilidad de estar en una atmósfera determinada y creo que el trabajar a ese nivel de mueble me da esa posibilidad de controlar eso un poquito más, ¿no? Y claro, es como un plus ahí que tú das. Me imagino que si tengo un cliente que no le gusta tanto ese ambiente sereno, quizás, no sé, bueno, pasaba con las heladerías y esto, que son lugares un poco más festivos. Pero bueno, es como una tendencia que sí noto que claro, que lo busco, ¿no? Cada vez más conscientemente. Y ya. No sé si querías tener alguna pregunta de la intervención nuestra. ¿De la intervención de ustedes? Uh-huh. Sí, claro, sí, tenía dos preguntas preparadas. Una es, ¿qué tiempo había estado Tres Esencias instalado ahí en el frente marítimo de Cienfuegos? Porque un poco uno siente que la Bienal es muy corta, ¿no? Y que se ve tanto uso del público en
en el espacio que uno como que le parece que un mes es poco, ¿no? O sea, ¿qué tiempo estuvo y qué sucedió con las piezas una vez que se desmontaron, ¿no? Bueno, sí, a ver, lo diseñamos para que estuvieran durante el mes de la Bienal, bueno, que en Cienfuegos se aplazó un poquito más, del 18 de abril al 18 de mayo, pero casualmente también coincidió la Bienal con el Bicentenario de la ciudad, entonces era como que todo un ambiente festivo y decidieron pues dejar las piezas un poco más, pero hasta junio. Las desmontamos y bueno, es que en realidad no queríamos otra cosa, ¿no? Porque o sea, sí que nos gustaba para un tiempo y es verdad que tuvieron muchísima acogida, pero claro, es un espacio, como comentábamos, rodeado de mar, muy plano, que aunque no haya sido intervenido, sí que es muy usado. O sea, es un espacio muy popular que funciona perfectamente, que estaba bien para un tiempo intervenir, pero que no es lo que queríamos, que se mantuvieran ahí. Y ahora mismo tenemos la estructura, está desmontada, la tenemos en uno de los talleres de los artistas con los que trabajamos y estamos manejando varias ideas. La verdad es que, bueno, desde 2019 acá ya han pasado varios proyectos, estamos trabajando también con el gobierno local a ver cómo podemos reutilizar estas piezas. Hemos considerado desde intervenir en el mismo contexto del antiguo puerto, de los almacenes que se están ahora como trabajando, o sea, se está manejando la idea de crear así algunos espacios culturales, tal vez así algo parecido a lo que es la Fábrica de Arte en La Habana, pero claro, de muchísima menor escala, y bueno, cómo podríamos intervenir con estas estructuras dentro. No sé, también hemos manejado ideas de intervenciones ya perennes en el espacio público, ya no como tres esencias, sino una cosa que ya vayamos a dejar ahí definitivamente, o cómo intervenir con ellas también en el tema de la vivienda, como también trabajamos con la idea esta, ¿no?, de los espacios fundamentales mínimos de una vivienda mínima, cómo con esta misma estructura poder diseñar una vivienda mínima para un damnificado. Y bueno, nada, son un montón de proyectos que tenemos entre manos y que queremos poder, o sea, construir y desarrollar junto al gobierno local, y me imagino que pronto podremos hacer algo con ellos, con las estructuras. Ya. Y bueno, la otra pregunta iba con respecto al tema de la escala. O sea, yo siento que cuando uno va a intervenir en el espacio público, siempre es como es como una preocupación, ¿no? ¿Qué escala va a tener esa pieza dentro del espacio? Y en este caso estamos en un espacio bastante abierto, ¿no? Porque es el mar, es verdad que tienen el muelle, que un poco ahí pero bueno, al final estamos en un espacio bastante abierto y bastante además donde suceden muchas cosas, ¿no? Hay como muchos planos en ese espacio. Entonces quería preguntarles cuáles habían sido los criterios que les habían definido la escala de los prismas. La escala se manejó por varias, digamos, hubo varios puntos que determinaron la escala. Uno era precisamente el hecho de que nosotros estamos tratando de sintetizar las experiencias estas espaciales, digamos, en un volumen que fuera lo más sintético y lo más manejable posible. Pero a eso también se suma el propio hecho del contexto físico en donde queríamos intervenir, que tenía unas características dimensionales muy propias y que, como les decía Merlin anteriormente, tiene una gran repercusión a nivel de ciudad. O sea, la geometría de ese espacio es muy especial y nosotros sentíamos un profundo respeto hacia el mismo. Entonces, en la confluencia de esos dos elementos, pues se definieron las escalas. Por otra parte, también trabajamos mucho la idea de la fragmentación que ya mencionábamos y queríamos que se entendieran estos espacios como de una manera de que la gente pudiera asociarlos también con las escalas que ellos mismos manejaban en su propio hábitat. Sí, y también, bueno, claro, está el trabajo con las proporciones y luego la relación entre las piezas en el emplazamiento. Y la verdad es que ese trabajo lo realizamos casi o sea, sobre la marcha, ¿no? Cuando teníamos las estructuras, porque las estructuras metálicas las hicimos fuera y las traímos y luego le montamos la piel ahí en el sitio.
movimos las estructuras, estuvimos todos ahí, decíamos un poco más acá, un poco más allá, de manera tal que el espacio entre las piezas, porque sí que causaba un impacto, ¿no? Porque son piezas muy prismáticas, muy verticales, que este espacio entre las piezas permitiese, o sea, el espaciamiento entre ellas permitiese que el muelle real fuese usado como espacio público tal como había sido usado hasta el momento, o sea, estas piezas no interfirieran en su uso. Y bueno, nada, creo que estuvo bien. Realmente las piezas, a pesar de su escala, no se sentían ahí como una cosa contradictoria, al contrario. Yo creo que reforzaba, ¿no?, la idea esta del mirador, tanto la distribución, el espaciamiento entre las piezas como su orientación en relación con determinados puntos de la bahía, como veíamos en el mirador, el astillero que está al frente, en la tamización de la luz orientada hacia la puesta del sol. Entonces, de esta manera como que se relacionaba, ¿no?, la experiencia esta espacial que queríamos que los usuarios viviesen en relación con lo que podía aportar este espacio público, con las características del espacio público. Y bueno, nada, eso es todo. El sistema constructivo fue perfilería de acero y, sí. y panelería ligera. Y panelería ligera, sí. Realmente, en una pieza como esta, aunque nosotros tenemos bueno, como las condiciones de Cuba todo el mundo sabe, la relación con el material es un poco extraña. Pues la verdad es que al principio manejábamos que se pudiera realizar con unos materiales de reciclaje y tal, de las instalaciones estas del puerto que mencionaban, pero al final, por una cuestión también de tiempo y de organización, pues tuvimos acceso a estos materiales y precisamente de ahí parte la idea, que desde que supimos ya que íbamos a trabajar con estos materiales, pues concebir la pieza como desmontable para que estos materiales pudieran ser reutilizados en proyectos futuros, como los que mencionaba Meli anteriormente, que se han manejado a lo largo de este año que ha pasado, desde que se desmontaron las piezas hasta la actualidad. Ya. Ese proyecto es como, o sea, a uno que ha seguido, ¿no?, el trabajo de Albor durante años, lo ve como una síntesis, ¿no?, muy bonita, uno siente de un recorrido largo, ¿no? Entonces, sí, bueno, es una intervención que a mí me gusta mucho, ¿no? Me hubiera gustado verla en vivo. No sé si ustedes tienen otra pregunta, si... Sí, estábamos manejando la posibilidad por el tema del tiempo, ¿no? Porque de tu proyecto te decíamos de la otra vez, más que una pregunta, nos había llamado la atención varios elementos, entre ellos la relación con la publicidad, o sea, la publicidad del suelo, digamos. Esta intervención en una cubierta de un edificio que, como tú decías, ya no se percibía tanto como un apartamento o una expansión del propio edificio, sino como que de pronto tenías una parcela y ahí ibas a colocar o ibas a ampliar una facilidad que ya existía y que tenías que partir entonces de unas condiciones de relación con los vecinos bastante particular. Pero bueno, ya nos explicabas un poco cómo había sido a partir de acuerdos de decir, bueno, pues yo digamos, refuerzo esta zona, vamos a remover las instalaciones y vamos a colocarlas en este lugar, y había llegado como un acuerdo o un consenso general. Y para concluir, bueno, un poco decir bueno, después te doy la palabra para que si quieres ahondar en este tema, pero destacar la serenidad en cuanto al concepto en la creación de este proyecto, bueno, y también de otros proyectos que has realizado, pero específicamente de este, y que había sido como un concepto transversal a toda la intervención, o sea, se entendía como el papel de la intervención de ustedes en el proyecto había sido como de entrar en interacción con este caos que nos contabas que eran las condiciones de partida, ¿no? Un caos que ya no solo era desde el punto de vista arquitectónico, sino también de las condiciones estas de la relación con los vecinos, de cómo la estructura original del edificio no había sido del todo respetada, y entonces la labor era como de pronto llegar y sin replanteárselo todo, sencillamente ir poniendo con pequeños gestos un poco de orden en el edificio nuevo, ¿no? En la nueva vivienda esta que estaban construyendo. Así que no sé si querías decir algo más. No, sí, ese tema llevó mucho trabajo, realmente. A mí me gusta que los proyectos duren un poco, porque te da la posibilidad de sedimentar ideas, ¿no? No es muy rentable, pero es el proceso que más me gusta cuando tienes un poco de tiempo de
Y realmente fue un trabajo minucioso porque tuvimos que, o sea, esa azotea, como existe ahora, está llena de instalaciones de gas, que sabemos que la empresa de gas, no sé, por lo menos aquí en La Habana es invasiva completamente con los edificios, estaba todo lleno de instalaciones de gas por cualquier lugar, o sea, había que saltar las instalaciones de gas para poder habitar esa azotea. Pasaba también con el agua, hay tanques regados ahora mismo, hoy por hoy, por toda la azotea de los vecinos, entonces un poco hubo un trabajo de reorganización de los tanques de agua, o sea, buscarles un lugar a cada uno, pensar en los recorridos, o sea, cómo iba a reconectarse todo, y también de las instalaciones de gas, o sea, hubo todo un levantamiento y luego toda una nueva propuesta de recorrido para que fuera funcional, ¿no? Y esa fue realmente la intervención en la azotea. Eso y jardineras, o sea, pero fíjate que son una línea de jardineras, otras que sí son, o sea, que son desmontables. Manejamos la posibilidad de que las jardineras al final no sean de obra, que sean... eso son cosas que uno va dejando un poco para de decidirlo ya cuando la obra esté, ¿no? Pero sabemos que es probable que tenga que ser así, por la condición que tenemos, que no es propiedad de la casa, ¿no? Sí, fue un proyecto que tuvo eso, fue Bueno, bonito. creo que así vamos a terminar la charla. Nos hubiera encantado, por supuesto, escuchar más, ¿no? Intercambiar un poco más, pero bueno, en condiciones de tiempo estas son las que son. Entonces, solamente yo quiero agradecer a los organizadores de estas charlas por todo el esfuerzo que están haciendo, grandísimo, de coordinar en las condiciones que sabemos que tenemos esta serie de charlas tan importantes para lo que es la comunicación de lo que se está haciendo en la arquitectura en Cuba. Y también instar bueno, a las personas que les interesen seguir la evolución de Casa Gamba a través de la red social de Instagram de Pino Studio. ¿Cómo es es @Pino Studio? ¿Sería, Alejandra? Pino Estudio Arquitectura, sí. Y bueno, también si después si quieren saber un poco más de la obra de Arbor, igualmente en nuestra página web o en nuestras redes pueden encontrar más información del proyecto y otros que estaremos desarrollando en el futuro. Agradecer y muchas gracias, Alejandra, por esto. Bueno, un placer. Bueno, Chao. chao.